Semana Santa. Domingo de Ramos. A continuación, la prédica a cargo de nuestra hermana Anita Díaz. Buenos días, amados hermanos. Estamos iniciando hoy la Semana Santa y estamos recordando la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección para darnos libertad del pecado, para darnos salvación y para darnos también vida eterna. El día de hoy le conocemos como Domingo de Ramos, que es la conmemoración del día cuando Jesús entró de manera triunfal a Jerusalén, hace ya más de 2000 años. Ese es nuestro tema del día de hoy, la entrada triunfal en Jerusalén. Vamos a darle lectura al libro de Lucas, capítulo 19, del versículo 28 al 44, y a la letra dice: Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos que entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está cubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amantísimo Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor mío, por este día. Te damos gracias, Padre Santo, por la valiosa victoria que tú has tenido sobre el enemigo. Te damos gracias, te doy gracias, Padre Santísimo, porque has llevado todos mis pecados. Gracias porque me has hecho una nueva persona. Gracias porque me has hecho una nueva criatura, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por derramar tu cruz, en esa cruz, tu sangre preciosa. Alabado seas, oh Dios eterno. Permíteme dar tu mensaje el día de hoy, Señor. Abre las mentes y abre los corazones de mis hermanos para que podamos juntamente entender este mensaje que tú tienes para nosotros. Alabado seas, oh Dios Todopoderoso. Amén y amén. Hermanos, vamos a entender unas cosas y vamos a desglosar unos puntos acerca de esta lectura que acabamos de dar. Jesús venía de Betania en compañía de sus discípulos. Vamos a ver quiénes son los que venían. Venían 3 clases de personas o 3 grupos de personas. Los que venían en compañía de Jesús, los peregrinos que venían a la Pascua, que procedían de Galilea. Y había otro grupo, que son las personas que oyeron decir
que Jesús venía a Jerusalén para la Pascua y salieron de Jerusalén para recibirle. Ahí se formó una multitud, se formó un gran número de personas. Ahora, la aldea de Betfagé, que habla aquí en el capítulo 29, que significa casa de los higos, era un pueblecito situado en el camino entre Jerusalén y Betania. Al ver a Jesús montado, todas estas personas, al ver a Jesús montado sobre el asnillo, hicieron referencia o recordaron la profecía que habían comentado los escribas en las sinagogas. Pensaron que era el cumplimiento de la profecía y empezaron al unísono, a una sola voz, empezaron a gritar, ¡Hosana!, que significa salva ahora. Si bien Jesús quería salvarlos, pero no como ellos pensaban. 4 libros, que son los 4 evangelios en la Biblia, nos dan testimonio de este precioso hecho. Nos afirman y nos relatan este precioso momento y todos nos aportan datos importantes. Por ejemplo, el libro de Mateo, en su capítulo 21, versículo 4, donde dice, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, refiriéndose a la profecía plasmada en Zacarías 9:9. Mateo anhelaba que sus lectores interpretaran la entrada de Jesús a Jerusalén como la del rey volviendo a su reino. Zacarías 9:9 dice, a lo que hace referencia, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso es lo que nos revela el libro de Mateo. Marcos, a pesar de que este evangelista no perteneció al grupo de los apóstoles, fue el primero en escribir un evangelio, incluso antes que Mateo. Obtuvo la información de su mentor, que fue el apóstol Pedro, y leerlo es como escuchar el primer relato de un testigo de un hecho. El libro de Lucas es el evangelista que arroja más detalles de la vida de Cristo, quizá por los estudios que Lucas tenía. El evento de la entrada triunfal no es la excepción, también lo relata bastante detallado y cita un dicho potente, donde dice, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Con esto está declarando la importancia de anunciar el evangelio, y si no lo hacemos, la propia naturaleza lo hará, y de hecho lo hace. En el libro de Juan también nos relata este hermoso acontecimiento y nos revela además un detalle curioso. Las ramas que las personas cortaban y las ponían en el camino eran palmas. Eso lo dice en el capítulo 12, versículo 13. Juan también nos dice que los fariseos estaban preocupados porque toda la gente estaba creyendo en él. En el versículo 19, capítulo 12, dice, mirad, el mundo se va tras él. Lo cual demuestra que Jesús a estas alturas era considerado como una amenaza pública. Esto, por supuesto, según el criterio de los fariseos. Ellos se sentían amenazados. Ahora, por otro lado, vamos a ver algo que nos revela este relato. Las personas que aplaudían y gritaban a Jesús, ¡Hosana! ¡Viva el Rey! Todas esas personas que gritaban dándole la bienvenida, fueron los que días después gritaban, ¡Crucifícalo! A pesar de que Poncio Pilato abogaba para salvarlo. Estaban desilusionados de que Jesús no obrara o no hiciera o no se revelara como el Mesías que ellos pensaban.
Eran ciegos a su amor salvador que estaba haciendo o llevando a cabo en ese momento. Aun cuando ya estaba profetizada en Isaías 53 la clase de salvación que el Mesías iba a realizar, cargando él mismo sobre sí el pecado de todos. Esto nos enseña una cosa muy importante, hermanos, que las multitudes, que el gentío, que el alboroto que se hace, son muy volubles, cambian de parecer muy rápido. No vayamos tras ellas, hermanos. Que nuestra adoración sea genuina, que nuestra adoración no sea cambiante, que nuestra adoración hacia nuestro Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no sea como una hojita que lleva el viento, sino tenemos nosotros que posicionarnos con fe, tenemos que pararnos con valor y seguir hacia adelante. Por otro lado, hermanos, otro punto importante en este relato es acerca de un personaje que no dijo ni una sola palabra. Es de un personaje que ya no vuelve a aparecer en toda la escritura nunca más. No fue uno de la multitud, no fue uno de los que venían con Jesús. No fueron de los que ponían sus mantos o las ramas en el camino de Jesús. No era ni siquiera una persona, sino fue un animalito quizás insignificante, pero que a nosotros los cristianos nos da grandes lecciones. Y estamos hablando del burrito o del pollino. En él se montó Jesús como muestra de humildad. Pudo haber entrado en un carruaje. Pudo haber entrado también con un camello, según los grandes mercaderes de la época. También pudo haber entrado a pie. Pero Jesús optó por montarse sobre un humilde burrito. ¿Por qué Jesús optó montarse sobre un burrito? Porque Dios utiliza lo pequeño, lo humilde, lo poca cosa, para hacer grandes cosas, para hacer grandes obras, para exaltar al humilde, para exaltar a aquel que se deja exaltar. Ahora bien, el burrito estaba amarrado para que Jesús lo pudiera utilizar. Y tenían que desatarlo. Muchos de nosotros, al igual que este burrito, el Señor no puede utilizarnos porque estamos atados a algo. Aunque Él ya nos hizo libres, seguimos atados a muchas cosas que no nos permiten que pongamos nuestra vida al servicio de los propósitos del reino de Dios. ¿A qué cosas estamos atados? Nosotros como cristianos, ¿a qué cosas estamos atados hoy en día? Estamos atados a la comodidad. Proverbios 24:33. Estamos atados al temor de no tener conocimiento, al temor de las burlas que podamos recibir en nuestro caminar, de no poder cumplir siempre con los compromisos. Estamos atados al mundo. Primera de Juan 2:17. No estamos dispuestos a dejar nuestro estilo de vida mundano. Pensamos que tenemos mucho que perder cuando en realidad es mucho lo que estamos perdiendo por no seguir a Jesús. Las personas tiraban sus mantos para Jesús, pero ¿quién caminaba sobre ellos? El burrito. Eso es algo que muchos no comprendemos, pero es una verdad espiritual. Cuando le servimos al Señor, recibimos bendiciones por ser sus servidores. La palabra de Dios es clara.
el obrero es digno de su salario. Hay cosas en la vida que no las vamos a recibir por nuestros méritos, por nuestros excelentes trabajos, sino porque somos como ese burrito que cargó a Jesús, porque hemos puesto nuestra vida a su servicio. Es merecedor recalcar que en todo el Evangelio podemos notar que nuestro Señor Jesucristo siempre usó cosas prestadas, como una barca, así como el burrito, el aposento donde se realizó la última cena. Incluso hasta su tumba fue prestada. Eso nos dice algo del Señor, que Él no tomará nada de nuestra vida a la fuerza, aunque toda nuestra vida le pertenezca. Él espera que le cedamos voluntariamente lo que Él nos pide, no por obligación, sino por amor. Él espera que todos nuestros dones y ministerios que Él mismo nos dio, se lo ofrezcamos por amor. Solo necesitamos escuchar lo que le dijeron a los dueños de ese pollino. El Señor lo necesita. Y una de las cualidades de los burritos es que se resisten volver atrás. Entonces nosotros no debemos permitir ser peor que los burritos. No volvamos atrás. Que este domingo de Ramos dejemos entrar a Jesús a nuestro corazón. Recibámoslo con aleluyas, con aplausos, con gozos. Pero mantengamos esa actitud no solo un par de días, no solamente una semana, sino constantemente. Hagamos de nuestro encuentro con el Maestro un domingo de Ramos permanente y no una mera emoción. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Abramos las puertas de nuestros corazones, hermanos, y dejemos que Jesús entre. Dejémonos levantar por nuestro Señor y vamos a disfrutar así como disfrutó también este burrito. Que Dios nos ayude a seguir adelante, nos ayude a poner en marcha nuestros dones y ministerios, en la salvación de aquellos que restan por cumplir, preparar el reino para el Rey que viene. Que Dios nos ayude a entender sus propósitos y a cumplirlos. Que no hagamos llorar a nuestro Rey, sino al contrario, que podamos clamarle. Ya seamos de la compañía que como espíritus le acompañarán, o de los que saldrán a recibirle desde la tierra. ¿En qué compañía estaremos en aquella gran fiesta? El día está cerca. Satanás lucha en vano para retrasar su cumplimiento, tal como lo hizo en su nacimiento, y siempre estará tratando de poner trabas en el camino. Pero no podrá transformar los planes de Dios. Los planes de Dios continúan para que nosotros podamos estar juntamente con Él. Preparémonos para clamar a nuestro Rey. Preparémonos para seguir adelante en este camino que hemos decidido seguir. Señor y Padre nuestro, Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón, Padre Santo. Creo que eres el Dios que murió en esa cruz por mis pecados y que resucitaste el tercer día. Oh Señor Padre Santo, te doy gracias por enviar al Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios les bendiga y les acompañe.